damos inicio a este seminario de este domingo con el tema que veníamos tratando la semana pasada, que es vencer a ese gigante del miedo. Y ese título, pues es también como una pregunta: ¿se puede, no se puede vencer? Es lo que vamos a tratar hoy. En esta mañana tenemos también la participación de Gaby Cancino para que nos dé o comparta el misterio de las letras hebreas, las palabras hebreas, que tantos secretos guardan. También tenemos los comentarios, aportes del doctor Amando Almazán, médico psiquiatra, psicoanalista, muy connotado en el ambiente psicoanalítico en México. Y finalmente, pues la disertación en cuanto a la parte filosófica, psicológica de lo que es el miedo. El miedo pues va a abarcar muchas cuestiones. En esta segunda parte pues tendremos que ver algo relativo a este miedo que le tenemos a las epidemias, pandemias y demás, pero no solo a eso, también a la guerra, también pues la omnipotencia de la naturaleza, las limitaciones de nuestro cuerpo y las relaciones humanas también, que son muy importantes de verlas. Pues, gracias por estar en este canal, ¿sí? Y esperamos que, pues, también entren al canal en YouTube, vean ahí las diversas seminarios dominicales, ahí les invitamos cordialmente. Gracias. Y, pues, le pedimos a Gaby si nos comparte el tema del hebreo hoy. ¿Sí? Sí, buenos días a todos. Un gusto tenerlos acá. Y bueno, vamos a seguir viendo este tema sobre lo que es el miedo. Voy a dar un mini resumen de lo que vimos la clase anterior. Y dijimos que el miedo, que es la sefirá de Geburah, y el miedo viene a proteger y a poner límites a la sefira de Gesed, que Gesed es eso que tanto amamos. Y el miedo, pues viene a proteger a eso que tanto amamos para que no lo perdamos. Y entonces, el día de hoy voy a hablar sobre 4 antídotos para controlar lo que es el miedo. Uno de ellos es el Dat, la emuná, el entorno en que nos rodeamos y la acción. Me voy a enfocar más que nada en el Dat. ¿Por qué el Dat? Un ejemplo, de repente, el Dat es como si fuera una lámpara. Entonces, si nosotros nos encontramos en un cuarto oscuro y empiezas a tenerle miedo a ese cuarto, a ese apartamento, ¿por qué tendrías miedo? Porque hay desconocimiento, no sabes lo que hay en ese lugar. Y como no sabes lo que hay en ese lugar, pues empiezas a tener miedo. Y empiezas a pensar, ¿y si hay algo peligroso? ¿Y si hay algo desagradable? Todas esas preguntas, esas dudas, esa puerta abierta a la imaginación son lo que nos causa el miedo. Por lo tanto, aquí el antídoto es todo lo contrario. El antídoto es encender la luz, iluminar, es conocer lo que hay realmente detrás de eso y verlo con claridad. Y no dar lugar a luz, a interpretaciones o a imaginaciones y todo tipo, pues, que nos llegan así a la cabeza.
lejanas de la realidad, que son lo que nos están causando el miedo. Y cuanto más sepamos de algo, menos miedo vamos a tener. Digamos, si tenemos miedo a lo mejor a la pandemia, a la situación económica, o como la vez pasada que estaban diciendo sobre el miedo a la muerte, todo esto solo necesitamos saber acerca de cómo manejar pues todo esto, a lo mejor la economía, a manejar también lo de la muerte, a manejar las enfermedades. Todo esto tenemos que informarnos para saber qué tan peligroso puede ser a lo mejor esta enfermedad o la pandemia. Si nosotros estamos informados en sí, con las bases, con información verdadera, no solamente así que llegó, pues es que esto me llegó de Facebook o en un WhatsApp, no. Informarnos de fuentes verdaderas para así poder quitar este miedo. Uno de los... Nada, compartir. Uno de lo que es también el miedo a la muerte, hay una parte también de la Torá que habla más o menos sobre esto. En una parte de lo que es cuando es la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, la última plaga que era la de la muerte de los primogénitos. Cuando dijo ahí, caerá mi furia. Furia, aquí tenemos, así se dice furia, Hamati. Hamati, Hei, Mem, Tav, Yud, Hamati. Si vemos aquí las letras verdes, forman la letra Hai. Hai significa vida. Ay, se me quitó esto. Forma vida. Y las del medio forman la letra Met, la palabra Met. Met que significa muerte. Entonces, si nosotros caemos en esta parte de no hacer a lo mejor no obedecer en esta parte de los mandamientos, de no poner atención a lo que nos están, a lo que nos está diciendo, va a caer la furia de Dios. En este caso cayó la furia ante lo que es el pueblo de Egipto, de Misraim. Entonces cayó la furia y se dice Hamati. Hay otra parte también de la Torah que dice, para que estés fuera de lo que es esta parte de la furia y tengas más vida, tienes que dar una sedaká. Aquí tenemos esta palabra sedaká. Sedaká es como una caridad, ayudar al prójimo, ya sea dándole dinero o ya sea dando partes para comer. En esta parte de la Torah dice sedaká que hay que dar medio shekel. Medio se dice mahasit, medio. Y si vemos otra vez esta palabra, tenemos la mem y la taf en rojo, que es la muerte. Tenemos la sadik o la ts en español, que es parte de sedaká, la sadik, y lo que está en verde, la hei y la yud, Jai forman la vida. ¿Qué nos está diciendo? Que aquí la sedaká hace que tengas más vida y te va a alejar de la muerte, porque aquí la muerte está lejana. A comparación de Hamati, la muerte está más cerca y la vida, que es el Jai, está lejano. Entonces aquí en esta parte de sedaká, de la caridad que hay
que si nosotros cometimos una falta y estamos conscientes y queremos hacer un arrepentimiento, se le dice una teshuva, un arrepentimiento, entonces podemos hacer una sedaká, dar esa caridad para que nuestra vida no se acorte. Este es un pequeño ejemplo de lo que también nos dice la Torah acerca de lo que es la muerte. Entonces, para conocer toda esta parte de lo que a nosotros le tenemos miedo, ya sea miedo a la muerte, miedo a volar, miedo a hablar en público, miedo a un montón de cosas que se nos pueden llegar a la cabeza. ¿Cuáles son los antídotos? Hay que conocer. Si mi miedo es a volar, bueno, voy a ver las estadísticas. Tengo que informarme, ver estadísticas. ¿Cuántos aviones han caído a lo mejor de aquí a Estados Unidos, a donde voy a volar yo, a donde va a ser mi destino? ¿Cuántos aviones han caído? ¿Qué es más peligroso, ser un peatón o volar en un avión? ¿Cuántos accidentes atropellados también hay, no? Entonces es más peligroso, se puede decir así, en estadísticas, ser un peatón que ser un pasajero de un avión. Y sí, vienen todo lo que nos llega a la mente, todo esas fantasías de, ¿y qué tal si se cae el avión? Es muy grande el avión, muy pesado, y como todo sube, pues todo tiene que bajar. Sí, pero no tiene que ser de esa manera. Ajá. Entonces, uno de los primeros antídotos y el que más tiene peso es el DAT. Tienes que conocer. También tienes que tener esta fe ante el Creador. Y bueno, también el entorno que te rodea y la acción, porque si no actúas ante una situación, lo mejor que te causa miedo, a lo mejor vas pasando la calle y viene un coche muy rápido y si no reaccionas, si no tomas una acción, te quedas como en este estado de freeze, congelado, pues bueno, ahí puedes perder la vida o puedes estar muy lastimado. Al caso contrario, si actúas, entonces puedes salvar tu vida. Bueno, es esta parte de lo que es el hebreo, estas pequeñas palabras que es el dat, emuná. Y bueno, les agradezco. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Gaby, por esa aportación tan importante, tan interesante que guarda las palabras hebreas. Muy bien, muchas gracias. Pues le damos también la palabra al doctor Armando Almazán para que nos comente acerca de este pequeño órgano, una especie de, ¿qué será? Como de Así es. una semilla pequeña, ¿sí? La almendra del centro del cerebro. Una almendra, exactamente una almendra, la glándula, Muy bien. la amígdala cerebral. Pues, te Bueno, escuchamos, Armando. lo que yo plantearía, bueno, a ver, lo que diríamos se ha desarrollado como conocimiento que existen, a ver, un cerebro en donde el cerebro humano contiene, hay una teoría de los tres cerebros, tenemos un cerebro que lo llamamos reptiliano, ¿sí? El cerebro dinosaurico, y sobre ese cerebro en la evolución se ha ido planteando un cerebro felino y un cerebro propiamente humano, que es la corteza. Ahora, siempre se ha buscado primero explicar muchos de los fenómenos naturales fisiológicos, el sueño, el hambre, las funciones sexuales, y ha habido localización en los diversos segmentos del cerebro de cómo operan y dónde están localizados. Sabemos que hay centros del habla,
El cerebro es de una complejidad fascinante. Estamos realmente aún, vamos a decir, ya hay estructuras anatómicas nombradas y conocidas. Se tiene un conocimiento de las diversas funciones. Ahora, siempre en este planteamiento evolutivo, estamos en espera de que haya cada vez mejores instrumentos dentro del cerebro para poder tener una adaptación mayor con menos sufrimiento, porque esa sería la meta de la medicina, es paliar el sufrimiento, curar las dolencias que se tiene y por supuesto, ha habido una gran preocupación de entender estas respuestas de adaptación, porque son respuestas de adaptación frente a estímulos que el cerebro percibe a través de sus diversos medios, que serían los órganos de los sentidos, incluyendo uno que no es órgano de los sentidos, pero que ya corresponde al cerebro de la corteza, al cerebro humano, que es la imaginación. A ver, hay diversas formas de estimular los centros de adaptación y prepararnos para la sobrevivencia. El sistema límbico tiene que ver con todas las emociones, la ira, el goce, el éxtasis. Y claro que se ha investigado muchísimo porque se quiere llevar a lo óptimo y conocer lo óptimo, pero siempre con una búsqueda, que no haya sufrimiento. La meta siempre de todas las investigaciones ha sido quitar el sufrimiento. Bueno, entendamos, la percepción de los estímulos de peligro nos va a alertar. Esa es la respuesta de miedo. Hay una percepción vía la imaginación, vía un estímulo, vía una memoria, vía un estímulo real que está percibiendo con la vista, con el oído. Eso va a desencadenar la activación de los mecanismos que son complejos porque incluyen sistemas hormonales complejos, se activan los sistemas tálamo-hipofisiarios, se derraman una gran cantidad de sustancias, las hormonas, para poder prepararnos para sobrevivir. Todo este complejo del sistema límbico está instalado en la sobrevivencia, digamos. Es el sistema de recompensa y es el sistema de sobrevivencia. Ahora, hay fórmulas para poder disminuir las respuestas de miedo. Sí, claro. Empieza desde la farmacología. Vemos cómo desactivar la amígdala. Las benzodiazepinas son fabulosas para quitar los elementos de gran activación de la amígdala y te puedes dormir en medio de un huracán, te puedes dormir en medio de un terremoto, en medio de una situación de guerra, puedes conservar porque puedes inhibir esas respuestas. Bueno, hasta ahora hay tres procedimientos, ¿no? Gaby hablaba de la razón, tú investigas, das cuenta de que tienes menos peligro y eso sí calma la amígdala, ya no te provoca las respuestas fisiológicas que te llevan a estar en estados de pánico. También hay un condicionamiento operante, que es en lo que yo trabajaba, el neurofeedback, que mediante las diferentes frecuencias cerebrales uno podía condicionar una frecuencia cerebral que permitía que esa estructura activada, porque solamente la gente que tenía ese problema de ataques de pánico, de crisis de ansiedad, se le aplicaba y efectivamente con un sistema de ir condicionando una frecuencia cerebral específica, desaparecían esas manifestaciones. Y la otra parte, pues es la parte bioquímica, la parte de los mediadores químicos con los cuales
se pueden dar en forma externa y eso calma las estructuras e inhibe las respuestas humorales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tenemos un cerebro adaptado para la sobrevivencia y un cerebro aspiracional, diríamos, para el perfeccionamiento del ser humano. En este momento, la gran pregunta sería, nuestro neocórtex nos está llevando a que seamos más compasivos, más propiciadores de la evolución de la vida. Creemos que no, se está más bien desarrollando más aspectos negativos, más egoísmo, más violencia, más fórmulas de aniquilación del otro, y ahí viene la preocupación para mí de la espiritualidad. ¿Qué pasó con estas enseñanzas acerca de la bondad que se han perdido? Ok, tenemos sistemas de activación y sistemas de control, pero no se están usando de la manera correcta. Pues básicamente eso diría uno. Muchas gracias, Armando. Sin duda alguna, el conocimiento de las partes fisiológicas, las reacciones emocionales de índole biológico, cerebral, son importantes también para conocer por qué funciona el miedo, ¿sí? De dónde viene, por qué razón y qué elementos bioquímicos, farmacológicos, psicofarmacológicos, pues pueden detenerla y cómo se usan, para bien o para mal, ¿no? Porque muchas se usan para bastante mal. Pero muy interesante, y luego dejaremos abierta la parte de preguntas para ver tanto la exposición de Gaby, esta parte que tú nos has dado, Amando, y la que trataremos hoy. Pues muchas Nada gracias. más allí agregaría Hugo algo, ¿no? Evidentemente las respuestas de miedo son adaptativas. Si las quitáramos, pues, pereceríamos todo el tiempo. Claro. Es una buena adaptación. Cuando se dice, a ver, ¿es un miedo? No. ¿Hay un eumiedo? Sí, hay un eumiedo, ¿no? Un miedo justo, un miedo correcto, una respuesta adaptativa para la sobrevivencia y la evolución. Y hay la otra parte que sí daña y sirve para la destrucción. Pero afortunadamente la base fisiológica va a estar siempre. Claro, por supuesto. Tenemos que desarrollar el eumiedo. Sí, definitivamente. Pues bien, algo que también quedamos de la seminario pasado fue tratar esto del miedo hacia la muerte, ¿sí? Indudablemente el miedo hacia la muerte ha sido el tema, el problema, el misterio más grande que hemos tenido y también pues la raíz de todo filosofar, ¿sí? Si el hombre empezó a filosofar fue precisamente a través de este miedo hacia la muerte. Aquí hay que imaginaros porque realmente lo damos tan habitual, pero no vemos un mecanismo. Vamos a ver. Por ejemplo, el miedo a la muerte es un miedo innato y endémico, que de todos los seres humanos y la gran mayoría de los animales, también se le llama el instinto de supervivencia, ¿no? El miedo a la muerte, pues también nos lleva a considerar que, de qué somos víctimas o por qué podemos ser victimizados. Dicen, por ejemplo, que el peor enemigo del ser humano es el más pequeño de la creación, indudablemente, ¿sí? No los más grandes, el más pequeño de la creación. Por ejemplo, en la cabeza de un alfiler caben millones de estos seres, virus. Pero es que también hay causas emocionales, como el miedo, las creencias, los estados emocionales, que hay que tomarlos en consideración, ¿sí?
Ya vimos la parte biológica muy interesante y ahora esta parte emocional. Pero ¿qué ha pasado? A mediados del siglo XVIII aproximadamente, este siglo en Europa, que se le llamó el siglo de las luces, el siglo del iluminismo, el siglo de la razón, ¿no? Pues los filósofos modernos empezaron a separar de los desastres naturales los males morales. Entonces hay una separación, como decir, un desastre natural como una pandemia, una epidemia, incluso un terremoto. Pues no, hoy lo pensamos, diríamos, no tiene nada que ver con los estados emocionales y quizás mucho menos con la espiritualidad, ¿no? Pero no era así, no era así realmente. En los siglos pasados había una estrecha relación entre los males que venían de estos, por ejemplo, pandemias, epidemias, pestes, y la actitud y el comportamiento moral de las personas. Pues al separarlos, pues vemos que no pensamos hoy de manera tan natural que no hay ninguna relación entre una y otra. Pero si estamos fijándonos un poco más allá, vamos a notar que también hay causas emocionales como es el miedo a distintas órdenes que vamos a tratar luego de males, ¿sí? Por ejemplo, ya hemos comentado antes Aldous Huxley, ¿sí? El mundo feliz de Aldous Huxley, una literatura especial que dedicamos un seminario, y decía Aldous Huxley, eh, se imagina un mundo feliz en el que los niños, ¿sí?, eran condicionados, es decir, vacunados contra el miedo a la muerte, ¿sí? ¿Y cómo lo hacían? Pues invitándole a sus golosinas favoritas, mientras se les congregaba en torno al lecho de muerte de sus mayores. Entonces hay que condicionar, asociar partes, la golosina sabrosa, buena, y la parte, pues, no nada agradable de los lechos de muerte de sus padres o de algunas personas mayores. Bueno, entonces se ha ido banalizando también el miedo a la muerte. Y esto quiere decir como que no tiene ninguna reacción, no tiene ninguna consecuencia, no hay causa-efecto entre la actitud moral, espiritual, el comportamiento del ser humano y los desastres que nos vienen. No todo tiene es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo hemos comprendido, quizás por esta razón no hemos entendido claramente qué es el miedo, cómo nace. El miedo primario. El miedo, vamos a ver en esta ocasión el miedo de Adán, en el Génesis. El miedo a la muerte, el miedo primario, es el prototipo o el arquetipo de todos los miedos. Pero ¿qué pasó en esta parte? El primer hombre y el primer miedo. Una vez que habían cometido el pecado original, comer del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta, Adán y Eva, que estaban desnudos, se taparon, se escondieron. Paseaba por el jardín del Edén el eterno Elohim y preguntaba, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Y responde Adán, es que tuve miedo. Es que la mujer que me diste me dio de comer del árbol prohibido. Es que tuve miedo.
¿Por qué tuvo miedo y por qué tenemos miedo? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué antes no tenía miedo si también estaba desnudo? La razón es que ahí el hombre perdió su inmortalidad. Y por ese momento, en ese instante, tuvo conciencia de la muerte. ¿Sí? Conciencia de que va uno a morir. Memento mori. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Entonces, al tener conciencia, inmediatamente tuvo luego el miedo. Si no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, no hubiera despertado la conciencia del bien y del mal y no hubiera tenido miedo. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los animales? Decía hace un momento, tenemos miedo, ¿sí? Incluso este miedo también es compartido con los animales, ¿no? Pero el animal, a diferencia del hombre, no sabe que va a morir, no tiene conciencia de su muerte. Hay un instinto de supervivencia muy claro. Pero el hombre sí tiene conciencia, es el que sabe que va a morir. Y de ahí entonces el miedo que tendrá un aspecto de segundo orden, miedo hasta del miedo. ¿Sí? Otra cuestión muy importante acerca de esto es ¿por qué tenemos miedo? ¿Dónde está la amenaza? ¿Sí? Decía Freud en aquel libro tan interesante, El malestar en la cultura, de 1929, 1930 aproximadamente, que hay tres amenazas grandes. Una primera amenaza es el cuerpo, las limitaciones del cuerpo. Pues nuestro cuerpo tiende a sufrir enfermedades, infecciones, y pues está limitado en ese sentido. Las limitaciones del propio cuerpo para restablecerse. Una segunda amenaza fuerte es la omnipotencia de la naturaleza. Los terremotos, las tormentas que se vienen tan fuertes, que amenazan en cada momento, la crisis que está pasando a Estados Unidos, algunos estados de la Unión Americana actualmente, hoy día, sí, que andan como unos 16 grados bajo cero. Las inundaciones, los tsunamis, etcétera, ¿verdad? Naturaleza, terremotos, no se diga. Y quizás la más grande amenaza de estas dos, más grande aún que el cuerpo y la naturaleza, las relaciones humanas. ¿Sí? También no pasamos de las limitaciones del cuerpo, pues podemos infectarnos con un virus, ¿verdad? A pesar de vacunas, y también la amenaza constante de la naturaleza, terremotos, nevadas, inundaciones. Y la tercera es las relaciones humanas, la relación con los demás hombres. Y esta última, parece, al decir de Freud, es mucho más amenazante y grave que las dos anteriores. Y entonces estamos también a punto ya casi de entrar, estamos en vilo o estamos ahí en una rayita que se pueda disparar una tercera guerra mundial en cualquier momento. ¿Sí? Ahorita está muy fuerte la tensión entre Ucrania y Rusia, la intervención de Estados Unidos, la OTAN con 30 países, Rusia, ¿sí? A punto de invadir a punto de invadir varias partes en la frontera y de Ucrania. Y de ahí
posiblemente soltarse una tercera guerra mundial. Parecen que muchas cosas van como que si estuviera repitiéndose de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no acabamos de salir de una, que es la pandemia, aunque digan que esto ya como que va disminuyendo un poco, no hay tal seguridad. Pero si así fuera, pues ya tenemos encima otra amenaza grande, la guerra. ¿Sí? Entonces no encontramos salida. Imaginemos, por ejemplo, cómo le habrán pasado cierta ocasión en un reclusorio, cárcel en Tabasco, que tiene algunos años. Pues hubo inundación en Tabasco. La cárcel también se inundó. ¿Sí? Al inundarse empezaron a tener los presos de ahí infecciones, limitaciones del cuerpo. Infecciones, demás cosas. La implacable fuerza de la naturaleza, la inundación. Las limitaciones del cuerpo. Y tercero, los motines que se hacían entre diversos grupos que se atacaban de los propios reclusos. Los tres al mismo tiempo. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, muchas veces venimos precedidos del mal y del miedo. Es que no alcanzamos a entender, ¿verdad? El mal y el miedo, pues son como dos siameses, son gemelos, van casi siempre juntos, ¿no? El mal y el miedo. Pero entonces debemos también comprender un poco más allá la naturaleza del mal. ¿Y qué es ese mal? ¿Por qué consideramos que es mal? Hay un cuento sufi muy interesante, muy ilustrador, el que decía que en cierta ocasión habían llegado a la casa, rancho, de un señor y su hijo, un caballo salvaje. Llegó el caballo. Domaron al caballo y los vecinos se acercaron y le dijeron al dueño de la casa, qué buena suerte, llegó un caballo. Dijo el dueño de la casa, mire, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Después el caballo se fue. Llegaron los vecinos y le dijeron, qué mala suerte. El caballo se le fue. Vuelve a decir el dueño, buena suerte o mala suerte, quién sabe. ¿Sí? Ese caballo regresó con otros caballos más. Llegaron los vecinos, qué buena suerte, ahora tiene más caballos. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. ¿Sí? También, entonces, el hijo del dueño se sube a un caballo y el caballo lo tira. Y por la caída, pues quedó casi en estado de parálisis, en una silla de ruedas. Pasa y llegan los vecinos y le dicen, qué mala suerte, que se haya caído su hijo y quedó ahí lisiado. Buena suerte o mala suerte, quién sabe. En eso pasan elementos del ejército reclutando a los jóvenes para una guerra. A este joven lo vieron ahí en la silla de ruedas, que no podía caminar, y no se lo llevaron. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. A veces no lo entendemos. ¿Por qué? Porque tenemos entonces en mente que hay algo malo que nos persigue, y ese algo malo que nos persigue es algo que no lo conocemos, que no tenemos la visión suficiente para saber si puede ser bueno o malo. En un momento dado podemos enojarnos si algo parece ser contradictorio a nuestros deseos o a nuestra intención. Y le llamamos, eso es un mal. Pero no sabemos.
realmente qué es. Los miedos, por eso más estudiados, como el rechazo social, la muerte, peligros de animales, tratamientos médicos, estrés y sobre todo lo desconocido. Como no tenemos entonces ese pensamiento de qué puede ser, todo lo consideramos cuando nos es adverso, que es un mal. Y eso engendra miedo. Pero, ¿qué pasaría si mejor consideramos que todo es para bien? Y todo lo que el Eterno nos manda es para bien. Entonces debe tener unas partes de bondad estos males. La guerra puede hacer entonces que si viene una guerra, pues la epidemia se acaba inmediatamente. ¿Sí? O cuando no hay guerra, ¿qué hay? Epidemias. ¿Sí? Y entonces las consideramos males. Efectivamente, por ejemplo, esta pandemia nos ha hecho a muchos pensar, meditar, desarrollar más nuestra actitud espiritual, quizás el deseo de convertirse en mejores personas. Algunos, por supuesto, no encuentran la relación o la conexión que puede haber entre un estado emocional y un mal, diríamos un mal como la pandemia, porque está clasificado como mal. Pero hay muchas razones y las desconocemos. Por esto, entonces, nos da el miedo. Ahora, pensando en todo esto, es que es posible vencer a ese gigante del miedo. Cuando hemos mencionado, al cobrar conciencia Adán de su estado de desnudez y también de su mortalidad, tuvo miedo. ¿Podemos, por esa razón, vencer ese gigante? Ya habíamos mencionado el seminario pasado, cuando el bebé por primera vez se dio cuenta, darse cuenta quiere decir caer en conciencia o tener conciencia, que mamá no estaba, pegó el grito de miedo, llorando. El miedo que se apodera, entra y que no lo va a dejar nunca. ¿Sí? Entonces, si es así, vencer la guerra, el miedo, parece cosa imposible. Pero podemos vencer diversas batallas. ¿Sí? Lo que necesitamos es ampliar el horizonte de significado de la realidad. ¿Sí? No ver algo tan estrecho. Si nuestros horizontes están muy estrechos, pues vemos el mal es la guerra, el mal es la pandemia, el mal es crisis económicas, y ahí vamos sumando. ¿Y qué pasa? Pues pobre de nuestro sistema límbico y de la amígdala, como decía ahorita el doctor Almazán, porque están en estados muy fuertes para tratar de adaptarse. Es que nos adaptamos a la guerra. Imaginemos, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la persecución nazi y el Holocausto. La persecución nazi que dura 12 años, de 1933 hasta 1945. ¿Sí? Los últimos 6 años, los peores, de 1939 al 45. Terrible. ¿Cómo pudo haber sido posible tanta barbarie? Uno lo piensa. En Europa. Y quizás en uno de los pueblos o países más cultos de la humanidad, que es Alemania. ¿Sí? Impensable todo eso. Los mejores filósofos de esta época, alemanes,
un Kant, un Hegel, comparables a Platón y Aristóteles. ¿Sí? No se diga el mejor filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, ¿sí? Que también, pues en cierta forma o no, hay mucha polémica en torno si era nazi o no, pero indudablemente una gran mente. Y entonces tenemos todo eso. No queremos volver a vivir otra vez esa situación en ningún país del mundo, ¿sí? Pero el miedo nos espanta cada rato. Entonces, no acabamos de pasar una, que es la pandemia, a nivel mundial, ¿sí? Gracias a la globalización también. Y ya nos viene otra amenaza, a punto de estallar entonces quizás una tercera guerra mundial. Uno dicen ahí, bueno, armas convencionales, quizás tanques y aviones muy sofisticados de guerra, muy sofisticados, pero que todavía pasarían a ser armas convencionales. Pero ya están también las armas biológicas, y están las armas cibernéticas, y están las armas geológicas. Entonces, una tercera guerra mundial que posiblemente no duraría más de un día. Se aniquila la población. Pero estamos entonces en una serie de amenazas constantes. El miedo a la muerte ha sido el miedo más grande que tenemos. Ya decíamos, es la raíz del pensamiento filosófico. ¿Por qué? ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿A dónde voy? Las preguntas que nos hacemos constantemente de tipos metafísicas, ontológicas, psicológicas, porque no nos encontramos. La búsqueda de la verdad es precisamente ampliar los horizontes y combatir la ignorancia, y eso vencerá batallas a ese gigante que es el miedo. ¿Sí? Pues yo creo que esta reflexión pues da para muchas preguntas y tenernos en debate, o más bien en meditación también, y pues abrimos esta sección de las preguntas. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, Amanda. Es que, a ver, no vamos a poder nunca liberarnos de lo que Freud señalaba, ¿no? Las razones fundamentales que él lo coloca de una manera muy clara sobre el miedo, pero entonces por eso mi pregunta, es decir, el tema a desarrollar futuro es la espiritualidad, porque la espiritualidad va a ser lo único que nos preserve de quedar paralizados por el miedo. Las señales del miedo y la respuesta neurofisiológica va a estar siempre presente. El último nivel para preservarnos de la captación de los peligros reales va a ser el desarrollo de una espiritualidad. No tenemos otro sistema. Es decir, la muerte va a estar, la naturaleza va a estar, los humanos van a estar, y hay una estructura que nos permite decir, capta la señal y organiza algo para preservar tu vida. Ataque o huida. Y aquí creo que la huida de la que estamos hablando es más bien un desarrollo hacia adelante. Las señales están claras, no se van a modificar, pero sí puede haber un avance vía lo llamaríamos la espiritualidad como confianza básica. Sí, es la confianza con fe, emuná, ¿sí? Eso es lo importante. Por supuesto, si no tenemos esa fe y tomamos la definición misma de fe que da la carta de los Hebreos, que dice, pues la fe es
la certeza en lo que esperamos, la certeza en lo que está ahí, aunque no lo podamos ver. ¿Sí? Entonces, hablamos de certeza. Por supuesto, al tener certeza tenemos información. La información, pues, es una cuantificación que va a disminuir la incertidumbre y aumentar la certeza. Eso es la definición común de información. ¿Sí? Si yo tengo información, pues no tengo la ignorancia, y si no tengo la ignorancia, pues no tendría yo miedo. Estaría más seguro, aunque no libre totalmente del miedo. ¿Sí? Pero por lo menos tengo batallas ganadas. Es que te digo Esta que el miedo el miedo es una respuesta adaptativa. O sea, vamos a experimentarlo siempre. Siempre. El asunto es cómo lo manejamos, qué hacemos con ese miedo. Por eso el miedo es cuando tengo la certeza de algo. El miedo se desaparece o disminuye cuando tenemos certeza. Pero ¿qué está pasando hoy día? En lugar de tener mayor certeza, tenemos mayor incertidumbre. Una paradoja. Porque a esta sociedad también se le llama sociedad de la información. Y si la información es una cuantificación para reducir incertidumbre y aumentar certeza, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que hay mayor incertidumbre? No sabemos qué va a pasar, ¿sí? No tenemos control de lo que venga. A pesar de que hay más información. O quizás no es información exactamente lo que estamos teniendo. ¿Verdad? Pero sí nos llegan mensajes de todos lados. Ahorita puedes entrar quizás en algunas redes sociales y ver en vivo cómo están el armamento soviético contra el armamento de Ucrania, que no es comparable. 5 a 10 veces o más grande el armamento ruso. Soviético. ¿Sí? Ruso, perdón. Entonces, pues la información, verdadera información, que si es información reduce incertidumbre, y esa reducción de incertidumbre reduce miedos también. ¿Sí? Tenemos la manita de Berta, ¿sí? ¿Te escuchamos, Berta? Sí, maestro, buenos días. Buenos días. Por ahí el maestro Armando Almazán, el doctor Armando Almazán, comentaba algo del cerebro, todo lo de los miedos. Pero, por ejemplo, nosotros cuando soñamos, también nos vamos al plano del miedo cuando tenemos las pesadillas. Esos sueños en ocasiones a lo mejor se vuelvan realidad. Ya lo llevamos al punto real, que soñamos algo y esos sueños los vivimos ya en la realidad. Entonces aquí, ¿cómo trabajaríamos esos miedos que ya son reales, ya no son un sueño? Eso, a ver, yo ahí me gustaría comentar, por eso, el miedo, estamos hablando de que si hay una confianza básica, esa es una manera. Para fines prácticos, a ver, en este periodo de pandemia se incrementó la consulta psiquiátrica, psicoanalítica de una forma absolutamente inesperada, porque las condiciones estaban dadas, el encierro, las propias dificultades que las personas tenían de trato entre ellas, estallaron en unos niveles de violencia jamás imaginados. La restricción de la movilidad y la presencia de esa amenaza de te vas a enfermar y te vas a morir. En ese periodo no había vacunas al inicio. Se añoraba una salida vía las vacunas. Bueno, vinieron las vacunas y las variedades, de todos modos, las mutaciones dieron origen a enfermedades, pero menos severas. A ver, ¿qué sucedió en una familia
común de la Ciudad de México o del país. Por primera vez o durante mucho tiempo se tuvieron que ver 24 horas. Y eso destapó, por supuesto, las incongruencias propias de la relación y no tener las relaciones suficientemente elaboradas de bienestar, de compañía, de eso que nos hablaba Gaby, de la preocupación por el otro. Aparecieron entonces ahí, bueno, se incrementaron las pesadillas, los ataques de pánico, pero diríamos, esa parte sí nos permitió intervenir de muchas maneras. Para las grandes circunstancias de vía una pesadilla y vía no poder dormir durante noches y noches, pues hay la farmacoterapia que rápidamente cura. Hubo la otra intervención, nunca como esta ocasión tuvimos oportunidad del trabajo con la familia y hacer los rearreglos dentro de la estructura de la familia, incrementando la comunicación. Para empezar, una familia que no habla es una familia que produce desconfianza. Entonces se pudo empezar a trabajar la creación de lazos comunicacionales, la posibilidad del desarrollo de la escucha como tal, no simplemente oír el parloteo, sino comprender lo que se está diciendo, y tuvimos oportunidad de intervenir farmacológicamente, psicoterapéuticamente, y al cabo de los meses se produjo una mejoría de todo el desarrollo de la familia y se incrementó la confianza en el apoyo de unos a otros. Obviamente hubo familias en donde no pudimos intervenir y fueron más actos de violencia, más drogadicción, más alcoholismo, pero sí se destapó un nuevo fenómeno. Todas las clases sociales tuvieron acceso a los consultorios y pudimos hacer intervenciones más ajustadas. Yo estoy muy contento porque el campesinado hizo solicitud de ayuda frente a ataques de pánico. Evidentemente uno no va a pedir ayuda si no de repente tiene una vivencia extrema de muerte. El ataque de pánico es una experiencia límite de me voy a morir. Es una evidencia de que te vas a morir. Y frente a eso, los recursos. Ok, voy al doctor, el doctor me da unas pastillas, se me quita, pero resulta que sigo en la incertidumbre. Entonces, ¿qué más hay? Hay que arreglar relaciones familiares, hay que arreglar situaciones personales, hay que desarrollar una meta más adelante que yo llamaría la espiritualidad. Sí se volvió la gente más ritualista, llamemos así. No sé si religiosa, ritualista. ¿Contesto lo que usted preguntaba? Sí, gracias. También hay que considerar, ¿no?, que esas pesadillas muchas veces son señales de alarma. Claro. Te despierta. ¿Y por qué te despierta? Para que te pongas a arreglar eso que estás soñando. ¿Sí? Todo lo que hay. Recuerdo aquel sueño que contaba Carlos Gustavo Jung de un paciente suyo que soñaba que iba a un ferrocarril, un tren, y luego al dar la vuelta al tren, los vagones de atrás se descarrilaban, se caían. Bueno, ¿qué tenía que eso? Era una pesadilla. Este hombre se levantaba y decía, ¿qué pasa? La interpretación de Jung le dice, lo que pasa es que usted tiene varios negocios. Señor, tiene 20 negocios, como 20 vagones que lleva el ferrocarril. Y los primeros vagones, o sea, los primeros negocios que tenía, pues le metía mayor velocidad y se olvidaba de los últimos, que se descarrilaban, se caían. Wow. ¿Sí? El sueño le estaba preveniendo de una manera muy simbólica, muy Muy clara. filtrada con ferrocarril, párate a arreglar el asunto de tus negocios. ¿Sí? Entonces muchas veces son señales de alarma y ahí también hay un funcionamiento
del sistema límbico, sistema emocional durante el sueño, que te está previniendo. Ahora, la pregunta es muy buena, esta del sueño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, tenemos 8 horas de sueño, 8 horas, digamos, de trabajo, 8 horas de esparcimiento. Y la pregunta sería, ¿por qué le dedicamos tanto tiempo al sueño? Hay algunos que quizás duerman menos y otros que duermen más. Pero vamos en promedio. 6 horas, 5 horas. Hay dos partes muy importantes. Una parte, en el estado de vigilia está funcionando el cuerpo, mayormente el cuerpo que el alma. Pero durante el sueño, el que está más en actividad es el alma. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál de las dos requiere más atención? Cuando estamos en el cuerpo, de la parte biológica, estamos viendo un mundo lleno de fenómenos que si decimos su nombre más a fondo, apariencias, ¿sí? Y estamos viviendo ciertos estados de ilusiones que nos parece que fueran más reales. Y parece que no fueran reales los sueños que estamos teniendo durante el estado, digamos, del sueño, ¿verdad? ¿Sí? Que es el alma. El alma también se está nutriendo. Entonces, por eso los sueños reportan pues, mucha información muy importante acerca de nuestros propios estados, tanto somáticos, de relaciones humanas, Claro. como también espirituales, y quizás mucho más espirituales que físicos. Muy interesante la pregunta, ¿no? Pero sí, cuando te despiertas te estoy diciendo, arregla eso. ¿Sí? Y ahí te diría precisamente, a ver, los ataques de pánico ha sido lo que ha incrementado la consulta para averiguar qué me pasa. Si ese fue el límite, entonces yo ahí lo llamo, bueno, el ataque de pánico. Señora, su ataque de pánico le llevó a que tomara conciencia de A, de B, de C, que lo tenía completamente descuidado, como en el sueño de Jung, ¿no? Y solamente, vamos, esa estructura tan activada fue la que llevó a buscar un arreglo completo de su vida o proponer un avance en la organización de su vida que tuviera pues más garantía en lo que queda como individuo de poder controlar. No vamos a poder controlar las armas rusas ni las armas americanas, pero sí podemos controlar nuestro entorno y nuestra persona, dirigirla con más atención al desarrollo necesario. Así es, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo Sí, una pregunta. Hay veces que ese miedo, después de un estrés, en un estrés postraumático, pues es muy difícil controlarlo. Definitivamente se necesita un medicamento para que pueda salir por lo menos en esa situación, porque por más que la gente te diga échale ganas, pues es como luego echarle, pasa lo del estreñido, ¿no? Pues no, por más esfuerzo que hagas, no pasa nada. Entonces, yo creo que es muy importante también fortalecerse previamente con lo que dice el doctor Almazán, con la espiritualidad, que es lo que nos da la valentía, ¿no? Porque la valentía precisamente te hace actuar a pesar del miedo, y eso te da una fortaleza. Y la valentía, pues yo siento que te la puede dar el creador, la fe, la emuná y el bitajón, la confianza de que podrás perder muchas cosas, como decía la clase pasada, pero no puedes perder tu confianza, ¿no? Entonces, eso lo vas logrando con el tiempo, no lo vas a lograr de un momento a otro, ¿no? La palabra
En la Biblia, en el libro de los Romanos, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas le funcionan para bien. Eso es totalmente cierto, pero irlo comprendiendo, ir haciéndose consciente de eso, lleva un tiempo y es un momento de empezar a resolver no solamente lo que soñaste, sino muchas cosas que están alrededor, resolver la cuestión de tus culpas, ¿no? Las culpas que estamos tan bombardeados de situaciones de culpas y de miedo, ¿no? Las mismas religiones lo que más te inculcan algunas es la culpa, ¿no? Ahí está el esquema de Adán y Eva, ¿no? Que nadie se echa la culpa, ¿no? No, pues fue la serpiente, no, pues fue Eva. Y resulta que la culpa viene siendo esa señora tan fea que nadie se la quiere echar, ¿no? Entonces el humor ayuda, entonces, el humor. Exactamente, eso es lo que yo quería decir. Que el humor ayuda muchísimo a resolver ese tipo de cosas, de que a pesar de lo que te está pasando, puedas reírte hasta de ti mismo, ¿no? Reírte de todo lo que pasa, de todo lo que te ha pasado, y saber que todo lo que te ha pasado ha sido para bien. Lo que pasa es que a veces no creemos estar bien porque no tenemos lo que en nuestros sueños hemos anhelado, ¿no? Y creemos que nosotros podemos generar hasta riqueza, porque eso, el no tener riqueza nos da inseguridad y nos da miedo, ¿no? Y a veces tenemos miedo de cosas que, como dice Gaby Bajad, tenemos miedo al pensar en la muerte nada más, porque a veces cuando estamos en riesgo, ni siquiera tiempo tenemos de pensar en tener miedo. O sea que Cuando estás en el es tan límite. emergente la situación, sin que a veces uno mismo dice, ahí es donde atacas y te llenas de valor para defender por instinto, ¿no? Entonces hay que ampliar mucho ese criterio, porque muchas veces, a veces tiene uno miedo en un estrés postraumático. Yo tuve una experiencia hace 6 años más o menos, que mataron aquí abajo en mi edificio a un amigo, que yo lo acababa de ver 2 días antes y pasé un rato antes de que lo mataran. Yo entré, me dormí, al rato me hablaron por teléfono, no salga porque acaban de asesinar a este señor aquí abajo. Dije yo, bueno, me vieron por ahí, empezó mi imaginación, como dice el doctor Almazán, a trabajar de una manera increíble al pensar de que como yo había pasado por ahí, pues me pudieran inculpar de esta cuestión. Entonces la imaginación es muy peligrosa, ¿no? Uno debe tener mucho cuidado de su propia imaginación. ¿Por qué? Porque ve uno muchos programas en los que hay una serie de conflictos en los que, con unas tramas que tú dices, bueno, te llenan de miedo y al final de cuentas tú terminas pensando de esa manera. O sea, hay que cuidar mucho nuestros pensamientos también, ¿no? Porque eso nos involucra en una serie de circunstancias que al final de cuentas, pues, cuando vas a ver una película donde matan a todo, pues te sales del cine porque no vayan a pensar que fuiste tú, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es el humor y hay que refugiarse mucho. Gracias a Dios yo tengo una actividad que me permite hacerlo y yo lo recomiendo mucho. No, bueno, pero sí sabes que a nivel neurofisiológico la risa, el humor produce alfa-endorfinas y es una forma de calmar la estructura generadora de las respuestas del miedo. La producción, claro, ahí vamos. La filosofía, nuestro seminario es productor de alfa-endorfinas. Sí, una de las búsquedas, en términos así concretotes, es encontremos nuestras actividades que nos produzcan alfa-endorfinas, satisfacción, expansión de nosotros, consolidación de nuestra fe, etcétera, etcétera, claro. Así hay elementos dentro del organismo, de la adaptación y la sobrevivencia. Y el humor es uno de ellos. Podríamos decir que las alfa-endorfinas es un medicamento, ¿no? Sí,
natural del organismo. Y pues más excelentemente la meditación. Digo, eso es lo que yo creo, ¿no? No sé si sea... Miles de formas. Sí. Afortunadamente, vamos, igual que tenemos las estructuras, lo que yo llamaba, bueno, el miedo, no el buen miedo. El buen miedo nos va a obligar a desarrollar muchas actividades que produzcan remedios naturales. Darle un nombre, alfa endorfinas. Pues muchas gracias. Gracias, Julio. Estaba Berta, no sé si tenía la otra pregunta. La señora. Sí, por ahí se pregunta, bueno, sería interesante remontarnos a los tiempos de Egipto, cuando los israelitas salieron, ¿no?, al exilio. Entonces se les dio el don profético, los sueños proféticos, que en sí se hacían realidad. Entonces, Sí. sería interesante pensar cómo ellos vencían o manejaban esos miedos que de alguna forma tenían que comunicar a una sociedad. De ahí tengo algo por decir. Interesante. Ajá, mira, en cuestión de que yo había hablado sobre los 4 antídotos, uno de ellos es el conocimiento. Ahí, en el conocimiento, nunca tendremos un conocimiento completo de las cosas. Por eso es que siempre el conocimiento, que es el DAT, no nos va a ser suficiente. Tenemos aquí que aplicar la emuná, la fe. Es la fe que tenía todo el pueblo de Israel, esa fe. Sidat, por así decirlo, es una sefira, es una de las más altas, es uno de los, pongámoslo así, uno de los 3 mojim, uno de los 3 cerebros. Tiene un límite, no llega a lo más alto. La que está más alta es la sefira del Keter. El Keter es la fe, ahí es la fe. Y esto, la fe, la emuná. Y esto, como se dice en hebreo, el makebe patish, makebe patish significa el martillo que le da el último golpe. Es el que termina la obra o la figura. Una figura de arte. Ahí es el lugar donde nos superamos el miedo, pero en sí aquí, ¿qué es la fe entonces? O sea, aparte de que tenemos el conocimiento, tenemos que aplicar la fe. ¿Y qué es la fe? Para así decirlo. Es un conocimiento. Es algo fiel, es algo para nosotros. En hebreo, emuná, que es la raíz de fe. Hay otra que se dice neemán, que es la misma raíz que emuná, y se dice que es fiel. Neemán es fiel, emuná es fe. Es decir que en la Torah cuando se traduce lo que es emuná, se denomina como algo firme, algo constante. Nosotros tenemos que tener constante esa fe. Haz de cuenta, si yo tengo fe que el día de hoy me voy a sacar la lotería, pero mañana no, y antier pues, no lo tuve. O sea, no tengo esa fe. Esa fe tiene que ser constante, tiene que ser fiel. Por eso viene de Neemán, de Muná igual. Comparten esas dos. Por eso el pueblo de Israel tenía esos sueños proféticos, porque ellos tenían fe. ¿Desde cuándo tenían fe que iba a venir el Salvador a sacarlos de esa esclavitud? Tenían la fe. Tenían esta fe tanto que se veía en Datán y Abiram, que eran los 2 malvados
judíos, los dos malvados que le dijeron al faraón, Moisés fue el que mató a uno de los capataces. Pero ellos, ¿por qué se salvaron? Porque ellos también tenían fe de que iban a salir de la tierra de Egipto. Por eso hay que practicar siempre nuestra fe, tener conocimiento, y de ahí, aunque este conocimiento no nos va a llegar, va a tener ese límite, tenemos que llegar al Keter, tenemos que llegar a la fe, la fe. Gaby, pero entonces, evidentemente lo que estás planteando es que la fe sería la evolución más alta del cerebro humano. Ajá, porque esta sería el Keter, que está más arriba. Tenemos el Keter, el Jochma, la Binah, y Sí. de el Jochma, la Binah, se hace que es el Dat. No es como tal una sefira, pero sí se puede ver como una sefira, por eso decía, dentro de los 3 Mohim, dentro de los 3 cerebros. Para llegar a la Emuná, tenemos que saltar, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que aplicarlo, y de ahí saltar a la fe, a eso fiel que nosotros creemos, esa creencia. Sí, muy bien. La fe habíamos comentado acerca de la certeza. Es pues la fe, la certeza en las cosas que no se ven y en lo que se espera. Pero la certeza también hay que considerarla en 3 niveles. Primero tenemos una certeza sensible. Por ejemplo, en esta certeza sensible, yo veo las Estamos hojas vivos. de la planta que son verdes, ¿verdad? Y el árbol es de color verde. ¿Por qué tienes esa certeza? Por la evidencia que me dan mis sentidos. Entonces es certeza sensible. ¿Sí? Pero no es la única. Tengo también una certeza inteligible, que ya no es del mundo físico, es del mundo psíquico. Tengo una certeza inteligible. Tengo la certeza de que la energía es igual a la masa por velocidad de la luz al cuadrado. Nunca la he visto, ni la veré, menos la experimentaré, ¿verdad? Pero tengo esa certeza. Y si no fuera por esa certeza, pues no estaríamos viéndonos en estos aparatos. Pero también tengo una certeza trascendental. ¿Y cuál es esta? A un tercer nivel. Esta es la del Keter. La certeza trascendental en un ser trascendente. Llámesele el eterno, Elohim, Hashem, en fin, ¿verdad? Tengo la certeza en un ser trascendente. Entonces este es el más alto nivel. Y se van dando precisamente por estas esferas de energía, como son las esferas. Entonces, son las 3 certezas. ¿Cómo van en aumento? No toda la fe es una fe. Sí, tengo fe de que ahorita voy a salir y voy a encontrar un trabajo. Perfecto. ¿Sí? Pero está todavía en un mundo muy físico. Algo que debe de ser fe. ¿Crees? Porque si tú crees, también creas. Creer es también crear. Y de esto tendrá mucho que ver con lo de la espiritualidad. ¿Sí? Si no creo, no se crea nada. No pasa nada. Pero si crees, empiezan a salir cosas. Y ya lo habíamos dicho en unos seminarios anteriores. Cómo hacer cosas con palabras. ¿Sí? Pero para hacer cosas con palabras, y las palabras debemos de creer. Muy bien. Pues no sé, Julio Alfonso, por ahí tenías alguna pregunta. No sé si nos pudieras hacerla hoy. Sí, más que una pregunta es un comentario. Me llamó la atención en la parte de la neuroplasticidad. Sí. Perdón,
Y quisiera comentar de la neuroplasticidad, Sí, de porque acuerdo. nosotros, por ejemplo, pues vemos, escuchamos, y la neurología nos dice que de acuerdo a lo que vamos viendo, escuchando, comiendo, haciendo, vamos generando una neuroplasticidad. Y me llamó la atención porque pues podríamos decir que hay una tendencia de una neuroplasticidad del miedo, y que esa neuroplasticidad del miedo pues hace que se segreguen cierto tipo de sustancias que hacen que las personas entren en situaciones de ansiedad. Pero también es cierto, y esto es lo que quería comentar, es que muchas veces, o más bien en las noticias escuché, que el SARS-CoV efectivamente va a generar en las personas, al estar viendo, al estar escuchando, al estar viviendo de cerca situaciones de muerte, pues va a generar cierto tipo de neuroplasticidad. Pero también es cierto que dicen, sobre todo creo que es, no recuerdo qué universidad de Estados Unidos, donde hace una investigación que biológicamente este virus también tiene secuelas, no tanto por lo que vio, escuchó, vivió la persona, sino el mismo virus afecta ciertas A partes las neuronas, de claro. las neuronas que van a generar esas situaciones de ansiedad y que es una Ujú. secuela. Entonces, quería comentar esa situación. Yo ahí haría un comentario, sí. A ver, lo que se sabe, estas situaciones de eh, miedo permanente con todas las consecuencias neurofisiológicas produce sustancias tóxicas en el cerebro que impiden la generación de nuevas neuronas. Entonces, muchos de los medicamentos, el efecto positivo que tiene es que abaten las sustancias tóxicas y permiten la neurogénesis. Todos los órganos del organismo, incluyendo el cerebro, tienen un constante estado de permanente producción de células nuevas. Entonces, es cierto, el SARS-CoV-2 sí está afectando directamente zonas específicas del cerebro. Se están dando muchos casos de encefalopatía y no acabamos de saber hasta dónde ver las repercusiones directamente de los trastornos cerebrales. Eh, yo tuve en agosto del 20, tuve internado 21 días, estuve muy grave con una neumonía, me salvé. Ahora sí, no dependió ni de los médicos ni de mí. Sí creo que fue otra instancia porque tengo que hacer un trabajo profundo aquí todavía. Todavía no estoy listo para irme. Tengo que trabajar. Entonces, un año después, un año y medio, apareció una neuropatía. Y mi médico internista decía, esa es una secuela del virus. Entonces, con la neuropatía, pues se pierden la mielina de ciertos grupos de nervios, entonces hay pérdida de fuerza en las manos, marcha incierta, graves repercusiones por la pérdida de mielina, y eso es al año y medio de haber salido del hospital vivo. Entonces, este virus es algo serio. Muy, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, aportación. A ver, nada más como concluir. El combate a las sustancias tóxicas que impiden la regeneración de neuronas. A ver, este seminario nos está dando alfa-endorfinas, está combatiendo las sustancias tóxicas que hemos acumulado en el cerebro. Entonces, el estudio, el escuchar música, el tener cada vez más, diríamos, estímulos placenteros, pero de alto nivel, nos va a dar una protección en contra del deterioro de las respuestas fisiológicas del miedo, que sería el impedir crear nuevas neuronas.
Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su participación. Excelentes comentarios, preguntas. Y en 15 días estaremos tratando el tema acerca de la espiritualidad. ¿Sí? Esta visión de espiritualidad que tendrá que ver con lo que acabamos de mencionar hace poco, lo que crees, creas, ¿sí? Y la espiritualidad. La fe, la emuná, en el griego pisteos, fe, creer, certeza, y el conocimiento. Pues entonces, en 15 días próximos, de este domingo al siguiente, estaremos viendo con el tema sobre la espiritualidad. Un tema apasionante, muy, muy complejo, ¿sí? Pero muy interesante. Si no hay otra cuestión, pues nos despedimos y muchas gracias por su participación. Gracias, Julio Alfonso, Jorge, Julio, Aran, Yaretsi, estamos viéndonos, Berta, gracias, Cris, gracias. Y no nos dejen de ver en el canal de Emedat en YouTube, por ahí estamos. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, gracias. 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 Adiós.